El mejor editor de imágenes con inteligencia artificial de código libre ya está disponible para Force Neo. Podrás hacer ediciones de imagen a imagen in Paint, utilizar múltiples referencias, usar loras de aceleración, modelos extremadamente rápidos como son los modelos Nunchaku, y todo esto con un consumo mínimo de memoria gráfica. Qwen Image Edit 2509 en Force Neo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero quiero recordar que Force Neo está actualmente en desarrollo y que prácticamente recibe actualizaciones todos los días. Eso quiere decir que todavía pueden existir errores y cosas por mejorar. Tened en cuenta que el desarrollo lo está llevando prácticamente solo una persona. Para instalar Force Neo podéis seguir las instrucciones del vídeo que os dejo en la parte superior. Para mantener actualizado Force Neo os recomiendo que os descarguéis el nuevo fichero por lotes que he creado. Con este fichero podéis reemplazar el antiguo update forceneo.bat. Cuando utilicéis el fichero de actualización debéis seleccionar la opción 1. Si tenéis problemas con la actualización podéis seleccionar la opción 2. Pero lo recomendable es usar siempre la opción 1. En Force Neo Web UI, el programador ha preferido tener un consumo mínimo de memoria VRAM a costa de un gran consumo de memoria RAM. Podemos editar imágenes en alta resolución con menos de 4 GB de VRAM, pero podemos tener un consumo alto de memoria RAM, aproximadamente 40 GB. La memoria RAM es bastante más fácil de ampliar y es mucho más barata que cambiar de gráfica. Sin duda, una gran noticia. Para utilizar los modelos Qwen Image o Qwen Image Edit, comenzaremos descargando el modelo BAE, que será común para todos ellos. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models BAE. Debemos descargar también un modelo Clip o Text Encoder compatible con Qwen. Podemos descargar el modelo Qwen 2.5 VL7B Safe Tensor sin cuantizar o la versión cuantizada en FP8, que es la que yo os recomiendo. Una vez descargado el modelo Text Encoder, lo copiaremos a la carpeta Models Text Encoder, como podéis ver en pantalla. También es muy recomendable descargar los loras de aceleración Lightning de 4 y 8 pasos. Descargaremos preferentemente la versión 2. Una vez descargados, los moveremos a la carpeta Models LoRa. El modelo de edición más avanzado es el Qwen Image Edit 2509. Podemos descargarlo en su versión BF16 o la que yo os recomiendo, la versión cuantizada en FP8. Una vez descargado el modelo principal, debéis moverlo a la carpeta Models Stable Diffusion. También podréis descargar el modelo principal en formato GGUF, con versiones muy cuantizadas como la Q2, pasando por la que yo os recomiendo, la Q4KM, hasta llegar a la Q8. Si vais a utilizar este tipo de modelos, deberéis moverlos a la misma carpeta Models Stable Diffusion. Opcionalmente también podemos utilizar la versión Nunchaku, que son modelos extremadamente rápidos y que ahora son soportados en Force Neo. Podemos descargar versiones FP4 para tarjetas Nvidia de la serie 5000 o las versiones INT4 si nuestra GPU es inferior a la serie 5000. Podemos encontrarla en Rank 128 o en Rank 32. Rank 128 tendrá más calidad que Rank 32. Además podemos descargar la versión Lightning 2.0 para 4 pasos y 8 pasos. Las versiones Lightning de 4 pasos son extremadamente rápidas. Si lo vais a descargar, debéis moverlo a la carpeta Models Stable Diffusion. Ya podemos entrar al interface Web UI. Os recomiendo que primero vayáis a Settings y en el menú izquierdo seleccionemos la opción Live Previews y en la opción Generate Live Previews ajustamos el valor a 1. Para guardar los cambios pulsaremos sobre el botón Apply Settings. En la opción UI Preset seleccionaremos Qwen. Seleccionaremos el modelo principal de Qwen Image Edit desde la opción Checkpoint. Os recomiendo utilizar la versión FP8. Desde la opción BAE Text Encoder comenzaremos seleccionando el modelo BAE. A continuación seleccionaremos el modelo Text Encoder para Qwen Image, preferentemente la versión FP8.
En la opción Diffusion in Low Bits seleccionaremos Automatic FP16 LoRa. Como este es un modelo de edición, nos iremos a la pestaña de imagen a imagen. Pulsando en el lienzo podremos cargar la imagen que queremos editar. Ajustaremos la resolución de salida al tamaño de la imagen pulsando sobre el icono de la escuadra. Escribimos un prompt dando las indicaciones de la edición que queremos hacer. En este caso, cambia el pelo por pelo oscuro. Entramos en la pestaña LoRa y seleccionamos el LoRa de aceleración de 4 pasos. Podemos ver cómo ha quedado añadido al prompt. En la opción Sampling Method seleccionaremos LCM. Y en Schedule Type seleccionaremos Normal. Usando este LoRa, ajustaremos el número de pasos a un mínimo de 4. Lo ideal es entre 4 y 8. Para este ejemplo voy a ajustarlo a 5. Por último, aumentaremos el valor de Denoising Strength al máximo, es decir, 1. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Si queremos seguir editando la imagen, arrastramos el resultado a nuestro lienzo. Escribimos un nuevo prompt. En este ejemplo, cambia la ropa de esta chica por un pequeño vestido de flores. Pulsamos Generate y esperamos. Y este es el resultado. Con mi GPU, que es una 3060 de 12 GB de VRAM, como podéis ver, ha tardado menos de un minuto. Podemos utilizar los modelos cuantizados en formato GGUF seleccionándolos desde el menú Checkpoint. También podemos editar utilizando más de una imagen de referencia. Desde la pestaña de imagen a imagen, cargamos la imagen principal. Pulsamos sobre el símbolo de la escuadra para obtener la resolución de la imagen o bien introducimos manualmente la resolución deseada. Nos vamos a la parte inferior y abrimos Image Stitch Integrated. Cargamos aquí la segunda imagen de referencia. En este caso, una camiseta negra con el logo de este canal. Ajustamos el valor de denoising a 1. Escribimos el prompt, en este caso en español, diciendo que cambie la camiseta de la chica por la camiseta negra de la imagen 2. Nos vamos a la pestaña LoRa y seleccionamos el LoRa de aceleración. Ajustamos el número de pasos dependiendo del LoRa que hemos seleccionado y pulsamos el botón Generate. Y este es el resultado que conseguimos habiendo aplicado la edición. Estos modelos permiten también realizar InPaint, moviéndonos a la pestaña InPaint, cargando la imagen que queremos editar, dibujando en el lienzo con la brocha sobre la parte de la imagen que queremos editar, ajustamos denoising, cambiamos el número de pasos, seleccionamos original y que renderice solamente la parte con la máscara. Ajustamos la resolución del InPaint, por ejemplo 1024 x 1024. Añadimos el prompt y añadimos el LoRa de aceleración. Finalmente pulsamos el botón Generate y aquí podemos ver el resultado. También podemos utilizar checkpoint del tipo Nunchaku, por ejemplo este de 4 pasos, con los que podemos obtener una enorme velocidad. La pega de los modelos Nunchaku es que por el momento no admiten LoRas. Todos los modelos Edit se pueden usar de texto a imagen. Por supuesto, destaca en velocidad el modelo Nunchaku de 4 pasos, que puede generar imágenes en mi gráfica en menos de 15 segundos. Os dejaré enlaces también a modelos Qwen Image que están entrenados solo para generar imágenes de texto a imagen. Lo encontraréis como siempre en la descripción del vídeo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.